un servidor, pero también por mi socio, el doctor José Ramírez, el doctor Manuel Sánchez y el doctor Flaviano Benavides. El objetivo de estas pláticas y de esta expo es darles a conocer, primero que todo, qué es lo que es el dolor de espalda y la ciática, y la otra también es ver cuáles son las opciones de manejo. Y posteriormente al final va a haber una rifa de unos regalos de los patrocinadores también para que los tengan, ¿sí? Y participen. Flaviano, empezamos. Buenas tardes, soy el doctor Flaviano Benavides, soy del grupo cercano del grupo Restaura. Vamos a hablar un poco del dolor lumbar y de ciática, que es la epidemia se considera como la epidemia del siglo XXI. Bueno, primero que nada, ver un poco la anatomía de la espalda. La columna vertebral está formada por 33 vértebras en totales. En total, 7 cervicales, 2 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras que están unidas y las últimas 4 en el coxis. Y es importante mencionar nada más que la columna tiene unas curvaturas fisiológicas que son importantes y que la pérdida de estas curvaturas puede dar inicio a algunos síndromes dolorosos de la columna lumbar, del lumbar cervical o dorsal. Bueno, es importante también que sepan que la columna lumbar está conformada por ciertas estructuras. Por adelante, acá sería el abdomen, acá sería la espalda, cuerpos vertebrales, entre ellas los discos, que son los amortiguadores natos de la columna, y estructuras ligamentos. Por el centro bajan los nervios y este es un corte donde vemos que está el disco y las estructuras óseas que le dan soporte a la columna. El disco, que son los amortiguadores naturales de la columna, están formados por un anillo fibroso, ¿sí? Y en el centro un núcleo pulposo que contiene colágeno y colágeno de tipo 1 y tipo 2, y este tipo de estructura lo hace muy resistente. Lo podemos comparar, bajándolo a palabras tranquilas, lo podemos comparar con una llanta o con un amortiguador, fibras circulares alrededor, y en el centro, en lugar de tener aire, bueno, tienen un gel. Son bastante resistentes. Un disco sano, por ejemplo, de la columna lumbar, cuando estamos parados soporta 30 kilos de peso, y si ponemos carga puede excederse hasta 300 kilogramos de peso, lo que lo hace muy lábil a las cargas. Entonces tenemos que cuidar las posturas siempre. ¿Por qué se desgasta? ¿Por qué empieza a haber problemas de la columna lumbar? Bueno, son resultados del uso, del abuso y del mal uso de nuestra columna. Entonces tenemos que tener siempre bien presente. El dolor bajo de la espalda, que se irradia hacia los miembros pélvicos o hacia las piernas, se presenta hasta en 80% de la población mundial, ¿sí? Y el 60% de estos padecimientos o de pacientes que tienen algún tipo de dolor lumbar se les va a quitar a pesar del medicamento, del médico. Jugamos con el tiempo. El organismo hace su función de reparar, y el 60% se quita en las primeras 3 semanas, y el 95% de los pacientes se les quita el dolor a los 3 meses. Y el resto de los pacientes que ya no se quitó el dolor, bueno, son los que vienen buscando alguna atención. Bueno, ¿qué es la ciática? La ciática es la inflamación de un nervio que baja nace de las últimas 6 raíces lumbares, ¿sí? Cualquiera de estas se puede inflamar y se representa como un dolor que baja por atrás de la nalga, por atrás del muslo. Inclusive hay pacientes que les baja hacia la punta de los dedos, o inclusive a la región inguinal o en los genitales. Bueno, otra causa de dolor en la columna lumbar es el 45%, hasta un 80% de los casos, es originado en el disco, porque algo le pasó al disco, ¿sí? Y la degeneración discal va a tener origen desde que nacemos en los pacientes. Conforme vamos avanzando en la vida, se va degenerando el disco, simple y sencillamente por el uso. Otras causas de dolor en la columna lumbar, aparte del disco y de la ciática, bueno, debemos de tomar en cuenta las facetas articulares. En un 15 o 30% de los pacientes va a haber dolor. Las articulaciones acroiliacas, que es lo que une la columna con la pelvis, algunos síndromes musculares, algunos síndromes de dolor en
músculos de inserción que tienen origen o inserción en la cadera, y con trastornos retroabdominales. Algunos pacientes que tienen colitis nerviosa, etcétera, pueden tener irradiación hacia la espalda, litiasis, etcétera. Bueno, ¿qué es el síndrome facetario? Bueno, las facetas son las articulaciones que están atrás de la espalda, y son las articulaciones que nos permiten hacernos hacia atrás, hacernos hacia enfrente, y el mal movimiento, o si hay una ruptura de uno de los discos o una lesión en los discos, estas facetas se empiezan a mover mal, y son articulaciones sinoviales como las de la rodilla o la cadera, y también se desgastan o se degeneran con el paso del tiempo. Y hay un grupo de nervios que son exclusivamente sensitivos y son los que están mandando impulsos dolorosos y pueden ser el origen del dolor de la espalda. Y este mal movimiento y el mal movimiento del disco originan un ciclo o un círculo vicioso de contractura, dolor, contractura, y podemos hacer varias cosas para limitarlo. Esta es una imagen. Y dicen, bueno, es que yo tenía un dolor de espalda y se me quitó, y luego andaba bien y otra vez volví a estar mal, y de repente ya se me quitó y me dejó de doler, o mi comadre tenía ciático, te dijeron que tenía una hernia de disco y se le quitó. Bueno, es porque el organismo hace lo suyo, empieza a haber disfunción, se mueve mal la columna, se rompe el disco, etc. Hay un proceso de inestabilidad, que es cuando es el periodo largo que el paciente tiene dolor, y después el organismo lo estabiliza, generando formaciones de hueso, que el disco se engruece, o un ligamento que tenemos que se llama ligamento amarillo, que va por atrás de las láminas, que son las estructuras que cubren la médula, se engruesa y lo empiezan a apretar, y empiezan otros síntomas como dolor crónico en la sentadera, y se hacen síntomas crónicos. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos los signos. Bueno, dolor lumbar localizado, empieza a haber menos movimiento de la vértebra, hay contractura muscular, le tocas al paciente las facetas o la espalda y le duele, pero no hay ningún déficit neurológico, el paciente no claudica, no le falta fuerza en las piernas. ¿Qué podemos encontrar en esto? Bueno, en las radiografías casi no nos van a dar ninguna imagen, solo algunos pacientes se pueden presentar con disminución en los discos, que los intuimos por las proyecciones laterales. Algunos pacientes pueden tener una contractura muscular muy severa y pueden encontrar una deformidad en escoliosis de la columna, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hallar en la inestabilidad cuando hay un proceso doloroso? Mala alineación de las espinosas, que se desplace un poco la vértebra hacia delante de la otra. Observamos que puede haber formación de osteofitos o neoformación de huesos para tratar de estabilizar, y el organismo está tratando de detener o de reparar la ruptura, ¿sí? Y cuando se estabiliza, deja de doler, deja de haber dolor de espalda, deja de haber rigidez. Algunos pacientes pueden quedar con alguna afectación neurológica, como sensación de hormigueo en alguna parte del pie, o la planta del pie dormida, dolor muy localizado en el chamorro, es lo que pudiera quedar. Y se estabiliza y empieza a haber hipertrofia facetaria. Las facetas se engruesan con el fin de estabilizar la vértebra y que no se siga moviendo mal. Algunos pacientes pueden quedar con escoliosis, o puede haber formación de osteofitos. Miren, esta imagen se ve más clara, como se ve ya casi pegando hueso con hueso, y se pierde la altura del disco. Bueno, otra de las causas del dolor es la degeneración discal, ¿sí? que lo mencionábamos, que va avanzando conforme avanzamos en edad. Y cuando tenemos una lumbalgia aguda, es secundaria a la distensión del anillo fibroso. El anillo fibroso es lo que cubre al núcleo, a lo que contiene el gel, y está altamente inervado. Entonces puede haber pacientes que no tienen una gran protrusión o una gran ruptura discal, y tienen mucho dolor, ya que se generan o se secretan proteínas alrededor de los nervios, y son los que los irritan. Entonces, cuando tenemos un paciente con lumbalgia, lo que debemos hacer es, bueno, pasar el proceso agudo de dolor, darle algo de analgésicos, algunas inyecciones,
darle terapia y moverlo pronto, porque el intercambio de nutrientes en el disco no es por vasos sanguíneos como en el músculo. Por ejemplo, el músculo está altamente irrigado y es más fácil que entren y salgan proteínas mediante el flujo venoso sanguíneo o arterial, y en este caso no, funciona como una bomba hidráulica. Entonces el mover pronto al paciente hace que se mueva esa bomba y entren y salgan nutrientes más rápido, lo que hace que alivie el dolor. Por ahí les van a decir, oye, fui al doctor, traía una lumbalgia intensa y me puso a caminar. Bueno, ese es el motivo por el cual podemos movilizar rápido al paciente, porque funciona la nutrición por difusión. Este es un ejemplo de una ruptura discal, donde vemos la irritación y la secreción de proteínas irritan mucho el nervio. No es una gran ruptura, pero sí vemos cómo la salida del nervio se irrita por la secreción de proteínas, y es muy ácido, lo que hace que el paciente tenga mucho dolor, o sea, muy sintomático. Debemos diferenciar entre una ruptura discal y una hernia de disco, ya que una hernia de disco es como si le salió una bola a la llanta, y una ruptura discal es como si se cuarteó la llanta, y es diferente, son diferentes los síntomas. Una hernia de disco es la compresión mecánica, es puramente mecánico, el atrapamiento hacia alguna de las raíces, o puede ser una hernia central, y la dividimos en 6 grados. Por ahí nos enseñaron la hernia de disco grado 1 es pequeña, realmente pequeña, y la hernia de disco grado 6 es una hernia muy grande que puede dar compromiso muy importante hacia las piernas. Inclusive puede en alguno de los pacientes haber una de las muy pocas urgencias, que es un síndrome de Caudequina, que es cuando el paciente, por una hernia de disco o por una lesión grande, deja de contener las ganas de ir a evacuar o se orina. Pudiera ser una de las... Hay diferentes tipos de hernias. Es una hernia central, que realmente este tipo de hernia sí da mucho dolor, da dolor a las sentaderas, a la parte baja de los glúteos, y una hernia de disco grado 6, por ejemplo esta, que oblitera completamente la raíz y no la deja salir, y es el clásico paciente que hasta la vecina o la tía o la abuelita le dice, no, pues tienes una ciática, o a lo mejor tienes una hernia de disco. Y hay otros pacientes que son muy difíciles de diagnosticar, que no te dan una ciática franca o una sintomatología muy clara. La hernia de disco, bueno, puede tener varias etiologías, algunas congénitas, por trauma repetitivo, por trauma acumulado, por nutrición pobre, no del paciente, sino del disco, posturas inadecuadas, factores biomecánicos, y puede ser el 50% de los pacientes que tienen una hernia de disco puede ser ligado a un evento traumático. No todos tienen un evento traumático, pero sí es frecuente que algún paciente se caiga o haga un esfuerzo físico importante y genere una hernia de disco. Se presenta de varias formas, como les comentaba, dolor lumbar, en algunos tienen dolor ciático de un lado, en algunos puede ser bilateral, parte de la pierna dormida, adormecida. Algunos se presentan con disminución de la fuerza muscular o hipotrofia, se hace más delgada la masa muscular, y buscamos algunos signos de estiramiento que nos hacen sospechar, estiramos ciertos grupos musculares para generar dolor en la raíz nerviosa. La localización del dolor puede ser inespecífica, como les comentaba. En algunos pacientes solo les duele la nalga, en algunos pacientes solo les duele la rodilla o solo les duele la planta del pie, pero en las damas puede doler la región genital, o en los varones la región testicular. Bueno, eso es un poco lo mismo. ¿Por qué se agrava o cuándo se agrava un dolor de una hernia o de una ruptura discal? Cuando hacemos algún mal movimiento, algún esfuerzo físico, o simplemente toser o estornudar puede generar mucho dolor por la presión que se genera intraabdominalmente y repercute en la región lumbar. Algunas veces se alivia. ¿Y cómo se alivia? Algunos pacientes dicen, oye, me pongo de ladito, me pongo en posición fetal. Es cierto, ¿por qué? Porque se relajan los nervios. Una manera de relajar casi
el 50-70% de los pacientes mejoran o empeoran si duermen boca arriba. Sí, boca arriba sin algún soporte. La posición adecuada para dormir es de lado, con una almohada entre las piernas y una almohada pequeña en la región de la cabeza, de tal manera de que no quede forzada la posición, ¿no? Muy flexionada o caída. Sí, la otra es poner una almohada debajo de las piernas y una almohada pequeña para relajar la musculatura y el nervio ciático. Bueno, lo que decía, los patrones anormales de la presentación de la ciática, y puede haber dolores muy localizados debido a que cada nervio tiene una región específica a la que lleva sensibilidad o movimiento. ¿Sí? Depende de la raíz que esté afectada, es la zona en la que va a haber dolor. Los dolores a la pierna o irradiados a la pierna que bajen de la cintura hacia abajo, no necesariamente todos los pacientes van a tener ciática. Hay algunos otros padecimientos como trastornos de la circulación, trastornos de los pacientes diabéticos, trastornos de pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol, pueden tener alguna sintomatología como de tipo neuropático, que es aparte, pero se tiene que individualizar cada caso. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo o qué estudios vamos a pedirle al paciente? Bueno, es un poco de todo, tiene mucho que ver con el interrogatorio, ver cómo empezó. La exploración física es sumamente importante, revisar al paciente, hacer algunas pruebas que generen o desencadenen los síntomas. Rayos X, estudios un poco más avanzados como mielografía, algunos estudios de imagen. Podemos hacer, un poco más adelante se va a hablar de los tratamientos, podemos hacer infiltraciones diagnósticas o poner medicamento para generar dolor y darnos cuenta cuál es el disco que está dando el problema. Como les decía, muchas veces el diagnóstico es muy obvio y otras tenemos que indagar y hacer una buena exploración física. Diagnósticos diferenciales, esta es solo una lista, hay un sinnúmero de diagnósticos diferenciales para una hernia de disco, para un trastorno lumbar o para un síndrome fasciatario. Hay muchos diagnósticos diferenciales. Inclusive hay una enfermedad que se llama enfermedad articular degenerativa, que los pacientes no solamente tienen degeneración discal, sino también cursan con problemas de cadera, problemas de rodilla, desgaste generalizado de las manos. No necesariamente tiene que ser artritis o un problema reumático, es una enfermedad degenerativa del cartílago que puede confundirse con trastornos de la columna lumbar. En las radiografías, pedimos radiografías en varias proyecciones, nos sirven para intuir principalmente la altura de los discos, en busca de fracturas, en busca de desplazamientos anormales, que una vértebra se vaya hacia adelante de la otra, que pudiera ser la causa del dolor, es lo que significa inestabilidad. Podemos pedir un TAC. Regularmente lo pedimos en pacientes que tienen contraindicada la resonancia o que tienen alguna cirugía que antes se usaba metal o algún tipo de lesión que no puede entrar al resonador y que funciona con imanes. La resonancia magnética sin duda es el gold estándar para valorar los problemas de disco, ya que nos permite ver las estructuras blandas como la médula arriba o las raíces nerviosas, la calidad del disco, la conformación de agua, su contenido en agua, es no invasivo y funciona con imanes, con la vibración de imanes. La relación del dolor con los cambios del estudio. Puede haber pacientes que tienen una resonancia bien fea, con muchos cambios, con datos de protrusiones, emensiones, y realmente no les duele, y pacientes que tienen una resonancia prácticamente normal o con una lesión muy pequeñita y tienen mucho dolor o su sintomatología es muy intensa. Por eso es importante individualizar al paciente y revisarlo, y algunos pacientes pueden cursar con varias enfermedades en una misma columna, como tener una hernia, tener una ruptura discal, tener una inestabilidad, etcétera. Por eso es bien importante revisar a cada paciente. No sé si tengan alguna duda o pregunta de las patologías de la columna.
¿Qué son los discos abombados? Los discos abombados, como las hernias se puede dividir entre 1 y 6, ¿sí? Es como si le salió un chipote a la llanta, y el disco abombado es cuando empiezan a perder el contenido de agua y la forma del disco se pierde y empieza a contactar o a tocar las raíces emergentes o la médula y empieza a dar problemas, pero realmente no le da muchos síntomas como de una hernia o no irrita las raíces nerviosas necesariamente para dar sintomatología. Puede haber un disco abombado asintomático o puede haber un disco abombado con síntomas.